Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Moi bones, xente, soy Horros y Frisuelos e hoy principiamos nesta canal unha sección nueva titulada Cafetín con Pingarates, onde cada día vamos a analizar ou ver como ellos afecta el andanciu de coronavirus, el aislamiento, el confinamiento, pues a delles personas que formen parte de la cultura asturiana. Y es decir, vamos a analizar de algo que está pasando en todo el mundo y que va a entrar en los libros de historia, pero desde una perspectiva asturiana y desde la nuestra cultura y desde la nuestra lengua. Y güey, para principiar este cafetín con Pingarates tenemos aquí a Faustino Zapico. Muy buenas, Faustino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntame un poquitín, ¿cómo estás pasando este confinamiento? Bueno, estoy llevándolo, cosa que ya no lle poco. Yo vivo, bueno, en realidad no vivo en un pueblo, vivo en una casa casi perdido en el monte. Tengo un vecino más, que no veo desde 2 semanas, y bueno, nada, eso, tengo una casa grande para mí solo y vivir en una mitad de una finca rodeado de prado y de monte, bueno, pues en ese sentido creo que se lleva mejor. También es verdad que cada 5 días más o menos que bajo bien Mieres o bien La Felguera a hacer la compra y es casi más deprimente todavía bueno, pues eso, por lo que se ve, y entonces yo, bueno, pues nada, llévalo aquí, bueno, bajo la trampa del teletrabajo, que es terrible porque no hay horarios, pero bueno, yo sí que estoy intentando llevar los horarios lo más asemejados posible a cuando tengo trabajo presencial. O sea, tengo el despertador a la misma hora, intento ponerme también unos horarios de jornada laboral, que al final es más larga todavía, pero bueno, por lo menos intento llevarlo y creo que lo llevo, bueno, en comparación con lo que estoy viendo con otros amigos, bastante mejor. Bueno, lo de tener prao ahora en estos momentos lleve privilegiados. ¿Quién lo tuviera? Es verdad, sí, consciente de ello. Lo que pasa es que, bueno, claro, yo no, como no veía nadie de primero, pues no, seguimos sin ver a nadie de ahora. Pero claro, lo que pasa es que cuando vas a la villa buscando un poco de civilización, pues lo que ves es una distopía horrorosa. Pero bueno, aquí no, sí, lo que veía los chevalinos, que sí te... Bueno, quien no lo conoce, Faustino Zapico y un historiador de Mieres, una de las cares más conocidas del asturianismo político, autor de obras como 1808 o el inicio de la historia contemporánea de Asturias o Historia de Sudáfrica, el nacimiento de una nación. Y con él vamos a analizar la parte más política, digamos, de esta situación para la que estamos pasando todos. Yo no sé si a lo largo de la historia de Asturias hubo situaciones asemelladas de alguna manera a esta por la que estamos pasando ahora. Bueno, a ver, escenarios de encerrado en casa, posiblemente los dos más parecidos sería, bueno, justo después de acabando la guerra en Asturias, pero bueno, lle por miedo, digamos, a la represión, entonces el mío no lle tanto, y el mío es salir de casa para que no te denuncien, y por el mío, y el mío también a que fueran a buscarte a casa porque te denunciaran igual, ¿no? Y te llevaren. Pero bueno, en caso, lo más se me llama, efectivamente, yo creo que lo que la llamada gripe española o el mal de la moda, de ahí ahora 102 años, porque sí que se vivió una situación asemejada de confinamiento, donde también había gente que no lo respetaba, pero bueno, por ejemplo, las iglesias estaban llenas todos los domingos, pero por ejemplo, dio la situación tan tremenda en las zonas así más golpeadas por la andancio que, claro, la gente quedaban, los hombres salían a trabajar, por ejemplo, al pueblo, pues a llevar el ganado, a llevar la huerta, mientras quedaban la mujer y los hijos más pequeños encerrados en casa, una situación como muy, muy terrible, y contando los días esperando que pasara la alarma. En ese sentido, que decir que el confinamiento nuestro, sin ser prestoso para nada, que no lo lle, bueno, lle de lujo, ¿no? Que si tenemos, bueno, pues la gran mayoría acceso a internet, y quien no tiene tele, y quien no tiene libros, quien no tiene un montón de cosas
con los que poder entretenerse y, bueno, tenemos acceso, digamos, a los servicios básicos, a la luz y al agua y a la calefacción. Y eso, bueno, posiblemente no lo valoremos, pero hay que pensar que hai un siglo ya es una situación asemellada a esta y fue infinitamente peor. Bueno, entrando ya na parte máis política, digamos, na xestión desta crisis sanitaria, la declaración del estado de alarma pues, supunxo la recentralización de las competencias sanitarias. Non sei que opines de esta manera de xestionalo dende Madrid. Bueno, entiendo que ni el gobierno de Madrid, ni el asturiano, ni ningún gobierno del mundo estaba preparado para un contexto como este. Porque, bueno, pues es un andancio de esta traza, pues va muchísimo tiempo que no se da. Y la sociedad de Angoño lle, bueno, en forma más compleja que la de hai un siglo. Pero, bueno, creo que fue una buena salida para recentralizar competencias. El gobierno quiso dar la sensación de tener autoridad y para eso decidió relegar las comunidades autónomas. Yo creo que en ese sentido hay un error, porque yo no sé, sinceramente, hasta qué punto los gobiernos de las comunidades autónomas podrían ser más eficaces de lo que lo está siendo el gobierno central. Posiblemente cometer muchos de los errores que se están cometiendo y también muchos de los aciertos, pero sí creo que en muchos casos, y eso sí que creo que se está viendo bien claro, ya que el gobernador autónomo de Madrid ya pasaban antes de que se transfirieran las competencias, y en un entender que los contextos concretos son importantes. Y entonces, a la de ver en qué contexto se da el confinamiento, de quién, de qué manera, qué cosas se pueden hacer y qué no, pues hay cosas que la propia realidad de las comunidades autónomas es muy extremada. Y bueno, estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de las huertas, de si se puede ir a la huerta, si no se puede ir a la huerta. A ver, yo entiendo que a lo mejor es el problema por decir una cosa, en Canarias igual no se plantea, bueno, yo qué sé, o en Jaén porque es tierra de latifundio, pero claro que sí, que hay un problema importante, y es lo mismo que yo qué sé, que en Canarias o en Andalucía tendrán otros distintos que aquí pues no entendemos, pues bueno, pues porque el contexto geográfico es muy extremado. Pero yo creo que ahí el problema es que pretender gobernarlo todo de un despacho en Madrid, independientemente del gobierno, del color político que sea, pues yo creo que aunque estemos en tiempos de intercomunicación y de los big data y todo lo que quieras, al final estar sobre el terreno es lo que importa. Y gobernar dentro de un despacho en Madrid no es fácil, y gobernar una sociedad tan diversa como la española y más revesosa todavía. Por lo tanto, creo que hay un error. Al fin y al cabo, que la centralización del Estado ya se vio que tampoco es más eficaz en la de algamar los suministros sanitarios necesarios. Otra cosa sería por qué no hay esos suministros, no se fabrican aquí y hay que traerlos de allá a Lantrones, pero bueno, partiendo de que hay que traerlos de fuera, ya se vio que tampoco que está todo centralizado resulta más eficaz ni para distribuir ni para mercarlo fuera. Por lo tanto, en ese sentido, creo que bueno, que la centralización entiendo que lo vieron como una necesidad, pero que los resultados no espellen para nada que fuera la solución más acertada. Con todo, bueno, podemos hablar de centralización, pero también de alguna manera no se podía decir que estamos funcionando como un Estado federal. Sigue habiendo ahí conferencias de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, todos elmanes, los consejeros de todas las comunidades autónomas asunten per videoconferencia con los homólogos, con los ministros del ramo. De alguna manera sí que sigue respetándose la voz de las autonomías. Sí, lo que pasa es que eso no es un Estado federal. Que un Estado federal es competencias que tiene cada Estado de la Federación, son competencias exclusivas. Aquí lo que tenemos es un Estado unitario descentralizado. Bien, y es verdad que muy descentralizado, para muchas cosas, para otras no. Pero lo mismo que ya se ve lo que hay un Estado unitario descentralizado y que quien descentraliza puede recentralizar cuando le da por la gana, porque él es el que es la fuente del poder, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, yo sé, por ejemplo, sí, en el caso de la parte que me toca a mí, ¿no? Los consejeros de Educación, aconsellando con la ministra, también pasa en Sanidad, pasa, bueno, entre los servicios básicos. Bueno, creo que, a ver, ya que por mucho que recentralices, al final no puedes hacerlo o administrar es contra las comunidades autónomas que tienen transferidas esas competencias, aunque tú temporalmente le estés reteniendo. Salvo que ellos metas un 155, y evidentemente, bueno, no estamos en ese contexto. Un 155 para las 17 comunidades autónomas es directamente un golpe de Estado, ¿no? Por mucho que hay los que están diciendo que vamos viviendo un golpe de Estado horrible, bueno, ya vamos por 35º golpe de Estado donde hay 40 días, pero bueno, yo creo que no estamos en un contexto de golpe de Estado.
Pero lo que estamos viendo, bueno, el lema y este virus lo paramos unidos, vemos militares uniformados, informando en redes de prensa del gobierno y falando de una guerra contra un enemigo invisible. Los ministros, el mismo Pedro Sánchez, fala de que, bueno, que el virus que no entiende de fronteras. ¿Cómo valores toda esta escenificación que se está haciendo desde la Moncloa? Bueno, yo creo que el hecho de usar a los militares es bastante tremendo, pero forma parte de la cultura política española y eso es muy terrible. Es una sociedad en la que los militares estuvieron muy presentes ya en el siglo XIX. Eso más o menos cortóse, bueno, por un largo periodo de tiempo hasta que, bueno, llegan el siglo XX todos los ciclos de dictadura y, bueno, la última, claro, y una dictadura que dura 40 años. Entonces yo creo que el tema de meter a los militares, yo creo que fue una sensación, o sea, que el gobierno para que nos diera la sensación de que esto ya era una cosa que iba en serio. Pero bueno, yo creo que había otras maneras de hacerlo. Tener uniformados dando rodes de prensa no me parece lo más acertado. Los militares tienen que estar en los cuarteles. Los militares tienen que estar en los cuarteles. La famosa unidad militar de emergencia sale mucho más cara, por ejemplo, que equipos sanitarios civiles, que eso también había que tenerlo en cuenta, pero que en todo caso, bueno, y luego la idea de ver militares patrullando la ciudad, a mí me parece una cosa absolutamente espantosa. Yo tengo que decir, vi los nada, y unos días cuando bajé a la Felguera y quedé, bueno, de una sensación tremendamente, bueno, ¿cómo decir?, inquietante. No porque piense uno que lo iban a pegar un tiro, pero pero ver una tanqueta pelescais de Sama, por poner un caso, y con unos señores en metralleta, a mí parece terrible. Si lo que se pretendía era dar la sensación de que esto va en serio, yo creo que se podía hacer de otra manera. Y el hecho de que el virus, bueno, sí, el virus evidentemente no entiende de fronteras, pero, vuelvo a decir, lo que sí se entiende y de cercanía al problema real para poder administrarlo mejor. Y eso es lo que creo que es el cuento que tenemos que aplicarnos, que tenemos que aplicarnos todos, que tienen que aplicarse los concellos, tienen que aplicarse las comunidades autónomas y los diferentes gobiernos estatales, porque evidentemente este también es un problema no únicamente español y un problema mundial, pero bueno, ya se ve la Unión Europea lo poco que cogió ese discurso, porque cada uno está directamente a la su bola. Y bueno, si cuando vamos ahora, salimos de casa y vamos al supermercado o a la farmacia, lo que podemos ver en los balcones y hay gente que pone la bandera de España, gente que pone la bandera de Asturias, gente que pone les dos. ¿Cómo valoras esta reacción de la gente? Eso de poner banderas en los balcones. No lo veo, porque yo donde vivo aquí delante tengo la huella San Juan y yo no pongo bandera porque si la pusiera yo, me pusiera a dar voces a las 8 de la tarde, parecería el yoku de la huella. Y bueno, también tengo que decir que mires, yo eso pues no habrá alguna, pero bueno, tampoco hay que vaya yo mirando por los balcones. Claro, forma parte de esa retórica militar, ¿no? Hay una guerra contra un virus, bueno, ya entonces vamos a emilgar la bandera, ¿no? Para combatir el virus, mira tú qué cosa. Lo mismo que una tarascada sacarles banderas de la monarquía española para hacer frente a la amenaza independentista catalana, porque no creo que por eso los catalanes van a convencerse más de que querer ser españoles, evidentemente, sino todo lo contrario. Pues, hombre, yo creo que el coronavirus, la verdad es que saquemos las banderas o dejemos de sacarles, no creo que ellos importe mucho. Forma parte de esa retórica militar de que estoy en una guerra, de que vamos a combatir tal, bueno, que lo hacía el Santi Abascal, ¿no? Hablando de cómo los genes españoles deben derrotar al virus chino, o sea, bueno, pues de una estupidez infinita, así de claro lo digo. Creo que va a haber muchas ocasiones para similgar la bandera y esta, la verdad que no creo que sea ninguna de ellas, porque al fin y al cabo la bandera y una cosa que, por desgracia, casi siempre cuando la similgues es contra de quién más bien, o de qué colectivo, pero bueno, contra un virus que no tiene conciencia, digamos, pues no creo que valga para mucho, ¿no? ¿Esto va a reforzar el españolismo? Creo que no. Yo creo que no. Lo que reforza el españolismo, evidentemente, y otro tipo de conflictos políticos. Al contrario, yo lo que creo que esto es lo que divide, bueno, pues yo creo que hay, bueno, que es también una oposición particularmente por cepillar, por usar la expresión coloquial, que no se da cuenta
que con tal de faltar el gobierno está dispuesta a la mayor responsabilidad. Y eso precisamente no favorece ese sentimiento de unidad colectiva frente a una causa común, ¿no? Aunque sea una causa impersonal como yo un andancio. Por lo tanto, cosa que, por ejemplo, no pasaba con el independentismo catalán, porque ahí sí que casi todo el abanico político, por desgracia, estaba de acuerdo en aplicar una política represiva y negarse a la negociación con los catalanes. Y entonces ahí, bueno, sí, claro, ahí tiene sentido, el sentimiento nacional españolista a veces reforzado porque todo el abanico político, o casi todo el abanico político, comparte ese discurso. Pero aquí no hay el caso. Aquí lo que hay, yo creo que una división política muy fonda en función de, bueno, pues eso, de intereses puramente partidistas, y por lo tanto, al fin y al cabo, lo de sacar la bandera, yo creo que está usándose más como, bueno, lo mismo que se fichó como un arma es contra los catalanes, pues ahora los que saquen la bandera y como un arma es contra los malos españoles. Estaba claro que en el momento que se empieza a ximelgar la bandera, al final llepa da el palo de ella a otro, al vecino. El primer vecino, como estaba en Cataluña, no se notaba. Ahora, como pues era el del quinto, porque me pone la música muy alta, cuando se ponga a aplaudir a las 8, pues entonces aquí sí que yo no creo que sirva para reforzar ningún sentimiento españolista, creo que más bien lo que va a servir es para señalarse unos vecinos a otros, en función de a quién aplauden o a quién fan la cencerrada, y no creo que sirva para generar ningún tipo de entusiasmo colectivo, sino más bien para generar división social, y no división social de carácter, digamos, horizontal, que cuando la división social en todo caso tendrá que ser vertical. Y así yo un poco. Ya centrándonos en el ámbito asturiano, en el ámbito de las administraciones autonómicas, aquí de alguna manera la llegada del coronavirus, de este andancio, pues digamos que demostró la importancia de la sanidad pública, la fuerza de la sanidad pública asturiana, algo de lo que creo que tenemos que estar orgullosos. Una apuesta por no dejar a los nuestros mayores atrás. De alguna manera, faigo otra pregunta al revés. Esta situación puede hacer que medre el apoyo a lo público y el apoyo al mismo autogobierno de Asturias a la necesidad de autogobernarnos, gestionarnos desde el propio territorio. Yo creo que sí. Creo que sí, bueno, dependerá como todo, y mucho cómo se cuenten las cosas, pero efectivamente yo creo que, a ver, primero, ni la sanidad asturiana ni la española y era tan maravillosa como pensábamos, por una razón fundamental, porque aunque sí es verdad que por la universalidad y la calidad del servicio está a un nivel muy alto, y eso es una realidad, tenemos la mitad de cames por habitante que recomienda la OMS. Si la OMS recomienda creo que hay 8 por 1000, pues la media española creo que está en 3,1, 3,2, y la asturiana, pues sí, está mejor porque está en un 3,9, creo recordar, pero claro, sigue siendo la mitad de lo que recomienda la OMS. Y eso, claro, y aquí en Asturias también hubo retallos en sanidad pública. El problema es que en otros dos los retallos fueron mucho peores. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la sociedad asturiana es una sociedad particularmente feble a la de encarar un andancio como este, porque tenemos una sociedad muy avillada, de las más avilladas del mundo, y después, bueno, por ejemplo, en zonas como la mía, en las cuencas mineras, tenemos un tanto por ciento de población mayor con una serie de problemas derivados, tanto de la contaminación o el tipo de trabajo que llevaron por muchos años, como por ejemplo la silicosis. Y que en ese contexto la media de contagiados y la media de muertos esté por debajo de la mitad de la media española, la media, que en cifras absolutas estamos, digamos, bueno, pues también en menos de la mitad de lo que nos tocaría por relación a la población que tenemos, pues eso evidentemente hay un motivo de orgullo. Indica también de un lado que se quita ahí un poco más de disciplina social posiblemente que en otros sitios, y con lo cual eso favorece que el contagio sea menor, y también efectivamente que tenemos un sistema sanitario público pues bastante más fuerte y que no llega a estar saturado, como se pasó, por ejemplo, en el caso de Madrid. Claro, Madrid están pagando ahora, por desgracia, la penitencia. El problema es que quien paga la penitencia y es seguramente los que menos culpa tienen de, bueno, pues claro, de 20 años de arrasar con lo público para favorecer intereses privados. Claro, sería una cosa terrible. Por lo tanto, yo creo que ahí la lectura que tenemos que sacar
y espero que se saque, y que, bueno, frente a esos que dicen que hay que gobernarlo todo desde el centro y que desde Madrid, que fueron las autonomías, todo lo contrario. Precisamente aquí en Asturias, el que tengamos un gobierno autonómico, tenemos una autonomía, un sistema sanitario, ha fallado la realidad asturiana, por ejemplo, pues eso, con 8 hospitales públicos en Asturias por 1 millón de habitantes, que soy un luxo tremendo, pues creo que soy una muy buena noticia y una yalga que tenemos que seguir conservando. Porque, bueno, esto no sabemos cuándo va a volver a repetirse, pero tampoco sería tan raro que volviera a pasar. Bueno, primero todavía no salimos de ella. Bueno, ya en el ámbito, hablábamos del ámbito sanitario, en el ámbito más político, ¿cómo valores el papel político que de alguna manera está jugando el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, en esta crisis? Bueno, yo la verdad tengo que decir que por primera vez veo un presidente de Asturias que se lo cree. Y entonces dices, bueno, va, poca cosa, ¿no? Efectivamente, porque, claro, a mí, yo puse a pensar estos días bastante que en qué situación estaríamos si siguiera en el poder Javier Fernández o Areces. O sea, no, y dígolo en serio, o sea, también auténticos escalofríos. Realmente aquí, tras como hace mucho tiempo, lo que lleva la lealtad institucional mínima y razonable, con lo que ya un servilismo realmente porcaz. Y bueno, yo creo que en ese sentido Adrián Barbón, bueno, pues creo que está bastante más en el papel de presidente de Asturias, también está vencellado pues a un partido que es el PSOE, que es un partido centralizado, y también, bueno, él entiende que no es solo la lealtad institucional, sino la lealtad partidaria que debe al seu partido, pero sí creo que por lo menos sí que está, bueno, de cuando en cuando deseando ver que no lle todo decir amén a lo que dicen desde Madrid, bueno, que hay cosas que no son razonables y que aquí tenemos una serie de peculiaridades y que mejor les entiende y el gobierno asturiano. Bueno, hay que decir que hay otros años tampoco sería el gobierno asturiano, porque el asturiano estaba a Uves, ¿no? Yo, por ejemplo, tuvimos a un presidente que el anterior presidente lo único que se dedicaba a hablar era de Cataluña, este por lo menos habla de Asturias, lo cual es muy de agradecer, dicho sea de paso. Seguramente podrían hacerse las cosas mejor, pero creo que también podrían hacerse mucho peor. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay que reconocer que por lo menos tenemos un gobierno asturiano que está asumiendo así papel de gobierno asturiano. Además, fue uno de los primeros gobiernos autonómicos que actuó un día antes de que entrara en vigor el estado de alarma. En Asturias ya estaban los comercios, los chigres cerrados. Él está compareciendo todos los sábados a la 1 de la tarde, uno de los horarios de más audiencia de TPA, el horario que se emitía también de Cantares. No sé si ves esas comparecencias que fai, esas ruedas de prensa, esas entrevistas. Con Camín de Cantares, con Barbón, pero bueno, perdón. Bueno, pero refiérome que hay un horario que tiene mucha audiencia en TPA, porque lo normal sería que una entrevista a un presidente que fuera por la noche, a las 9, 10 de la noche, y lo emiten los sábados a la 1. Creo que no es casualidad. ¿Piensas que estas comparecencias que está haciendo per la TPA y, bueno, abiertas a otros medios, evidentemente, que llegue como una manera de reivindicar el autogobierno de Asturias o la figura institucional del presidente, como decir, mañana sale Pedro Sánchez en directo desde la Moncloa, pero yo también estoy aquí? Sí, a eso me refiero con lo de un gobierno asturiano que se lo cree, o sea, que está asumiendo ese papel. Aquí tuvimos un presidente que lo llamaban el mudo. Bueno, ¿por qué sería, no? Por algo era. Efectivamente, aquí bueno, que creerlo, pues hay una televisión pública asturiana, pues ya es normal que el presidente de Asturias salga en la televisión pública asturiana falando de cómo está la situación aquí, porque efectivamente una cosa es que se haga una valoración en el conjunto del Estado, pero claro, todos vemos que el virus no entenderá de territorios, pero a la hora de la verdad sí entiende, porque hay unas diferencias muy multables entre el nivel de impacto que está teniendo en unos territorios y en otros. Y por lo tanto, bueno, pues lo que está pasando en Asturias, quien lo tendrá que contar será evidentemente el gobierno asturiano, y porque que no es solo el presidente, evidentemente son los consejeros que también, lógicamente, pues vienen e informen de lo que, bueno, pues de lo que reúnen, o sea, de lo que hacen cuando se asunten con los ministros del ramo y los demás consejeros. También es verdad que muchas veces tampoco dicen gran cosa, porque nada más que dicen vaguedades. Entiendo posiblemente, bueno, pues porque la cosa posiblemente no da para más. En el sentido de que son las líneas generales, pero que después cada comunidad autónoma tendrán que concretar, y eso yo muy revesoso de hacer, porque vuelvo a decir, nadie se vio nunca en una situación como esta. Por lo menos nadie.
Una de las mayores polémicas sociales que vivimos en Asturias a lo largo de, bueno, de la gestión de esta crisis fue la llegada de xente de otras comunidades autónomas, sobre todo en los primeros días, xente de otras comunidades autónomas, porque pues, que tenía una segunda residencia en Llanes, en Tapia. Digamos que generó, fue un tema que generó mucha polémica. Igual generóse hasta cierto odio al turista madrilano. No sé si de alguna manera, evidentemente ya es muy feo para hablar de esto, pero si digamos, de alguna manera está quedando en entredicho el modelo económico asturiano de gestionar todo pensando en el turista, las fiestas patronales, el concierto para que venga gente de fuera, el museo para que venga gente de fuera. De alguna manera, esto puede ayudarnos a repensar cómo gestionar el territorio. Bien, respecto a los que vinieron, hay que decir que vinieron, sí, mucho madrilano con segunda vivienda en determinadas zonas de Asturias, y también es verdad que mucho asturiano que estaba en Madrid y que dijo, bueno, pues nada, voy a casa de mi papá y mi mamá a pasar esto, pero claro, lo mejor venía aquí esparciendo felicidad, como quien dice, y virus, ¿no? Hombre, y en un contexto distinto, porque una cosa es que en una situación como esa prefiera estar con la tu familia, aunque posiblemente fuera también una irresponsabilidad, porque tenían que, coño, si estás confinado en Madrid, pues confinaste en Madrid, claro. Pero bueno, claro, lo de venir a la segunda residencia es una cosa terrible. No solo lo hicieron los madrileños, efectivamente, también, bueno, vascos y otras comunidades. Lo mismo que, yo qué sé, que igual hubo asturianos que decidieron que ya era mayor de ir a pasarlo a los Alcázares, en Murcia, y sigue siendo igual de irresponsable y de estúpido ese tipo de viajes en un contexto como este. Pero sí, es verdad. Bueno, aquí aquí hay concellos que fan una feria de abril. Y fan una feria de abril para que vengan turistas. Claro, no hay una feria de abril. Y el día de mascaritase de sevillano, que eso no hay una feria de abril. Feria de abril facíanla a 3 kilómetros de Iboya, un returbio. Los inmigrantes andaluces facían una feria, facían ferias de abril en los años 60, pero era una fiesta popular de trabajadores de la provincia de Sevilla que venían a Asturias y hacían una recreación, bueno, pues eso, de esa Andalucía, digamos, que dejaban atrás y que querían recrear aquí. Eso es una cosa muy digna y muy respetable. El otro no, eso le hacer el mascarito. Y efectivamente aquí hay mucho de eso. Y por lo tanto, bueno, una situación como esta, bueno, ya es un tópico decir aquello que crisis significa oportunidad, pero sí es verdad que obliga a repensar unas cuantas cosas. Y lo mismo que esta crisis tiene que venir, como bien decís, para repensar la necesidad de lo público, que eso que de que lo público es ineficaz, no, todo lo contrario. Aquí está viéndose a nivel sanitario dónde está lo eficaz y dónde está lo ineficaz. Pero también para otras cosas, como por ejemplo, claro, el modelo de territorio que queremos, que si realmente queremos que el medio rural asturiano se convierta simplemente en espacios de segunda residencia para gente de fuera, o si lo que queremos es apostar por un medio rural, pues podríamos decir a la francesa, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso, claro, para eso también hay que tener políticas afines al territorio y pensar en clave de país, que yo lo que no bien pasando desde hay muchísimo tiempo. Por lo tanto, bueno, a ver, creo que tan importante es una crisis como las lecturas que se hagan de ella. Y por lo tanto, aquí va a haber mucho que falar, no solo de quién paga la factura, digamos, de toda esta situación de parálisis económica, sino también de qué modelo queremos para que no volvamos a vernos en una situación como esta, donde, bueno, pues por ejemplo, Europa no produce, la industria europea, por lo menos en lo que hay en los países del sur de la Unión Europea, y una industria muy feble que no produce muchísimos artículos de primera necesidad, y ves en una situación como esta, bueno, pues a lo mejor hay que replantearse una serie de cosas. Y si la política de desindustrialización de Asturias, que venimos sufriendo desde hay 30 años, pues a dónde nos llevó, a situaciones tan ridículas como que les mascarillas tengamos que traerles de China. Cuando, bueno, pues aquí en Xixón había una industria textil muy potente en su momento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que mirar. Y por eso va a ser muy importante, repito, la lectura que hagamos de esta crisis, en cuanto empezamos a levantar un poquitín la cabecina de ella. Y bueno, tal tema de la lengua asturiana. Estamos nun proceso que parece que está de alguna manera, parece que sí, parece que no, el tema de la reforma del estatuto, la oficialidad. ¿Cómo puede afectar este tema a esta reivindicación que lleva décadas en acá y que, bueno, que parecía que
que estaba ahí y nada más que topamos escallos en el camino. El tema catalán, que como falábamos en antes, afaló la españolidad de ellos sectores y ahora esta crisis, que hay una crisis sanitaria, pero que también hay una crisis económica y social. Bien, a ver, yo, para que yo la reivindicación de la oficialidad y de Algamala, yo sinceramente creo que bueno, la andancia está en un día relevante. Sinceramente lo creo. Sí, más relevante de lo que me interesan antes, ¿no? Bueno, pues que es el proceso catalán, que está usándose un poco como sida para decir, no, la oficialidad no, porque como se hacía en los años 80, ¿no? Detrás del bable los metralletes. Bueno, pues entonces aquí, detrás del bable los catalanes, ¿no? Si hay oficialidad, pues los asturianos convertiremos en independentistas catalanes, ¿no? Y una cosa, tío, la lectura. Pero ahí yo realmente no topo reacción ninguna con el tema del andancio. Bueno, si ya hubo algún Mazcayo que salió a decir que con todos esos perres que se gasten en el bable, pues claro, podían gastarse en la sanidad pública. Digo, claro, eso dicen los que queréis acabar con la sanidad pública, ¿no? Entonces dicen que, claro, un argumento tan sumamente estúpido que yo creo que no merece mayor contestación. Lo que sí y es más esmolecedor es que la situación económica, que el escenario económico que se abre con, bueno, el escenario post-andancio, pues sí que puede reactivar discursos de no gastar en. Pero bueno, yo como todo, también hay que saber ser didáctico y al fin y al cabo, bueno, ya llevamos hablándolo mucho tiempo, ¿no? La oficialidad del asturiano llevaría un gasto mínimo y también una fuente de riqueza en sí misma. Por lo tanto, bueno, que no creo que la andancia sea un factor determinante a la de algamar la oficialidad o no. Eso depende ahora mismo de unas aritméticas parlamentarias que bueno, pues que esta legislatura, pues una legislatura puente hacia la oficialidad, o ni siquiera podemos algamar en esta, bueno, sabemos ahí que hay una serie de diputados ahí un poco del aire, que falta nada más un diputado para tener una mayoría bonda para la reforma estatutaria. La reforma estatutaria ya es necesaria no únicamente por... Perdón, que estoy aquí más. La reforma estatutaria ya es necesaria no únicamente para algamar la oficialidad, ya es necesaria para más cosas. Es que decir que cuando hubo el último gran proceso de reforma estatutaria, muchos estatutos, que fue como motivo de rebufo un poquitín del estatuto catalán, el estatuto asturiano no se reformó y por lo tanto aquí queda mucha xera que hacer y eso hay que encararlo ya de una vez. Y si no llegue en esta legislatura tendrá que ser en la siguiente, pero vamos, cuanto primero mejor, porque además va a ser necesario para encarar, repito, el contexto económico y el contexto sociopolítico que va a abrirse, repito, en cuanto nos dejen salir de casa. Y social, porque de alguna manera la cultura y la lengua asturiana, igual después de este tiempo de aislamiento, en que tenemos que dejar prácticamente de ser sociedad, ¿no? Tenemos que aislarnos y apartarnos los unos de los otros. Igual la cultura y la lengua puede ser una buena manera de que la sociedad asturiana vuelva a abrazarse, ¿no? Por muy bucólico que suene. Sí, bueno, pues están las redes sociales, ¿no? Que dice que es la forma que tenemos de seguir teniendo lazos, una lengua que sella, ¿no? Pero, bueno, yo está por ver un poco que cuando nos dejen salir qué tipo de relaciones sociales vamos a tener, si van a ser, bueno, yo creo que con el tiempo volverán a ser como eran primero, pero la cuestión es cuánto va a tardarse en volver a tenerles como primero, ¿no? Eso tendrá, bueno, yo creo que los sociólogos van a tener mucha fiera para mí, para analizar estas cosas. Y después estaremos los historiadores para dentro de 20 años, que ya analizamos lo que ya analizaron primero los del presente, digamos. Bueno, pues eso será trabajo para el futuro. No sé si quieres hacer una reflexión final antes de que nos despidamos. Si quieres añadir algo más. Bueno, que posiblemente bueno, yo no soy amigo para nada de teorías conspiranoicas, ¿no? Creo que esto, bueno, hay una desgracia que bien, ¿no? Bueno, salió, quién sabe si tendrá que ver con, bueno, pues es con el cambio climático que llevará más virus y estas cosas, pero sí es verdad que esta situación que estamos viviendo posiblemente lleve a una serie de modificaciones en el mercado de trabajo muy importantes y también a debates, por ejemplo, como el de la renta básica. Aquí mascaritado a través del debate sobre la renta mínima, que no es lo mismo que la renta, o sea, que la renta básica universal, que eso es otra cosa, pero que son debates que efectivamente
posiblemente l'andancio puede valernos para que centremos los debates que hay que tener no realmente importante. Y ahí ya la cuestión social está clara. Y entre las cuestiones sociales, efectivamente, está la cuestión cultural, que forma parte de la sociedad, por supuesto. Pero debates, hay un año, caemos yo creo que muy a la defensiva en los sectores, la defensa de los sectores públicos, frente a esa fue el año liberal, pero más agresiva todavía que antes, y ahora lo que creo que estamos en condiciones de demostrar que no, que todo lo contrario, que el papel del Estado es fundamental, y que el Estado no es un ente neutro, que el Estado sirve los intereses, son los intereses de clase, y que por lo tanto quien tiene el control del Estado es fundamental para encarar según qué situaciones de una forma u otra. Seguramente cuando miremos para los Estados Unidos cuando acabe todo esto, cómo se gestionó el paraíso liberal y cómo se gestionó otro tipo de sociedades, pues podremos sacar conclusiones políticas interesantes. Por lo tanto, bueno, creo que vamos a tener mucha gira por delante. Bueno, Faustino Zapico, pues yo creo que podemos ir rematando este cafetín con Pingarates. Date les gracias por este tiempo para falar, para analizar. Y bueno, que a todos los que tuvisteis ahí, al otro lado de la pantalla del móvil, del ordenador, que sigáis atentos a la canal Dorros y Frisuelos, porque vamos a seguir analizando y dando esa visión desde la lengua y desde la cultura asturiana y desde el territorio de todo esto que está pasando en el mundo y que está pasando en Asturias. Así que muchas gracias, Faustino, y al resto dai al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de esta canal y vémonos en el próximo vídeo. Hasta luego.